Como puedes ver, tenemos un ejercicio de ondas que es el que vamos a resolver. Nos dice el enunciado que tenemos dos ondas de las que conocemos sus ecuaciones y que están expresadas en el Sistema Internacional de Unidades, y estas ondas van a originar una interferencia. Vamos a tener que calcular, por un lado, la ecuación de la onda resultante, por otro lado, la amplitud de los vientres, en tercer lugar, la distancia entre dos vientres consecutivos y, por último, a qué distancia del primer nodo se forma el quinto vientre. Claro, cuando nos habla de nodos, ya nos está dando una información extra que también nos aportan en el apartado A, que es una onda estacionaria. Este dato de aquí es un dato que podría haberse omitido. ¿Y eso por qué? Pues porque las ecuaciones de las ondas, si te fijas en ellas, podrás ver que tienen en común que son, digamos, iguales, aunque son ondas que van en distinto sentido porque el signo que hay delante de la amplitud es distinto, y además están desfasadas 180 grados porque el signo que te marco aquí, que iría delante, ¿verdad?, de lo que sería lo que vamos a llamar la K, es distinto. Como viene dado en función del coseno, el desfase es de 180 grados. Así que cuando ocurre eso con dos ondas, es decir, son iguales, ¿verdad?, podríamos decir idénticas, pero que están en distinto sentido y desfasadas, el resultado es una onda estacionaria. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo vamos a plantear el ejercicio. Tendríamos que, en el primer lugar, para calcular esta ecuación de la onda resultante, vamos a aplicar la, podríamos decir, fórmula general, que sería que esta ecuación resultante será igual a menos 2a por el seno de 2pi por f y por t por el seno de, y sería menos k por t. Para poder hacer esta parte tan solo tendremos que identificar términos. Después tendríamos que hacer también la amplitud resultante, ¿verdad? Esta amplitud resultante la vamos a hacer si tenemos en cuenta que la amplitud resultante puede tomar la forma de menos 2a por el seno de menos k por t. A partir de esta expresión, y teniendo en cuenta que si tiene que ser, para que sea, digamos, la amplitud de los vientres, tiene que ser máxima, esa será la condición que le pongamos, ¿verdad?, pues veremos que al ponerle esta condición vamos a obtener como resultado que la amplitud resultante sería igual a 2a. Nos vamos al tercero de los apartados. Para hacer la distancia entre dos vientres vamos a tener que tener en cuenta la ecuación del número de ondas, que sería 2pi partido por lambda, y esa lambda será lo que calculemos. Por último, para el apartado D, lo que vamos a hacer será tener en cuenta la expresión que me dan los nodos, es decir, para saber cuál sería en nuestro caso el quinto vientre, pues vamos a usar la expresión que sería 2n más 1, y ahora aquí por lambda partido por 4. Esta será la expresión que usemos para poder hacer este último apartado. Ahora sí, ya estamos en posición de poder empezar a hacer el ejercicio, y lo vamos a hacer dividiéndolo en los dos primeros apartados por un lado y los otros dos por el siguiente. Nos centramos ahora en hacer la resolución de los dos primeros apartados. Teníamos que escribir la ecuación de la onda estacionaria resultante. Ya sabemos que la expresión para ello va a ser esta de aquí. La vamos a poner. Sería menos 2a por el seno de, hemos dicho, 2pi por f y por t. Y por el seno, esta era la expresión que usábamos cuando hemos hecho la aproximación general, de menos kx. Claro, a partir de esta ecuación podemos identificar términos. Fíjate que lo que ponemos en la ecuación general como 2pi por f va a equivaler en tu expresión, ¿verdad?, en la ecuación de tus ondas, va a equivaler a 100pi. ¿Por qué? Pues porque es lo que está justo delante de la t, como puedes ver aquí. Después tendrías que lo que hemos llamado k va a equivaler a 5pi. ¿Por qué? Pues porque lo tengo aquí, que está justo delante de la x. Es bastante fácil poder identificar esto. Y por último, la amplitud, que serían 6. Vamos a prescindir de las unidades, simplemente el valor 6. ¿Pues por qué? Pues porque está aquí delante. Recuerda que el signo solo me dice el sentido del movimiento. Si tengo esto en cuenta, ahora sí puedo escribir cuál sería la ecuación de la onda resultante. Va a venir dada en función de, podríamos decir, de t y de x, ¿verdad?, en el orden que aparecen en la ecuación.
Así que nos quedaría, por lo tanto, que la ecuación tiene que ser 12 por el seno, y ahora sí, vamos a tener que serían 100 pi por t, por, y ahora sería el seno de, y vamos a poner 5 pi por x. ¿Vale? Es decir, yo lo que he hecho ha sido, en nuestro caso, tener en cuenta que, bueno, pues que me queda esta ecuación de aquí en función de los parámetros que he obtenido aquí antes. Fíjate que aquí me aparece 5pi x porque he cambiado el coseno por el seno, y esto es importante. Ya tenemos cuál sería la ecuación que estábamos buscando. Ahora nos vamos a hacer el segundo de los apartados, que era la amplitud resultante, ¿verdad? La amplitud de los vientres. Acuérdate que esta amplitud resultante hemos dicho que se podía poner como la podemos poner como 2a por el seno de k por x, ¿verdad? Es decir, como decíamos antes en la introducción, si yo quiero que esto sea máximo, eso se va a lograr cuando la función, digamos, trigonométrica alcance el valor 1. Entonces, en ese caso, se va a cumplir que la amplitud resultante, la amplitud de los vientres, estamos hablando, va a ser máxima y sería equivalente a 2a. Como sé que la amplitud, lo tenemos aquí, son 6, ¿verdad? En este caso 6 metros, pues la amplitud resultante tendrían que ser, por lo tanto, 12 metros, y es el dato que estábamos buscando. Con esto quedan resueltos los dos primeros apartados del ejercicio. Vamos a seguir entonces con el problema desarrollando o calculando los otros dos apartados. Me dice que tengo que calcular la distancia entre dos vientres consecutivos. La expresión que pusimos justo en la introducción del problema que voy a usar es la del número de ondas k, y es igual a 2pi partido por lambda, siendo lambda la longitud de onda. Claro, podría despejar de aquí porque el valor de k lo conozco y la longitud de onda va a resultar que es 2pi partido por k, pero k era, recuérdalo, 5pi. Así que yo podría cancelar aquí el pi y me quedaría 2 partido por 5, o lo que es lo mismo, 0.4 metros. Este sería el valor de la longitud de onda. Pero, y esto es muy importante, la distancia entre dos vientres consecutivos equivale, vamos a llamarle a d, equivale a la mitad de la longitud de onda. Es decir, lo pongo así con las exclamaciones porque es importante que lo tengas en cuenta. Lo que me están pidiendo es la distancia, no la longitud de onda, así que esa distancia ha de ser igual a la mitad de lo que he calculado. Es decir, tendríamos que poner esto de aquí y por lo tanto el resultado serán 0,2 metros. Ya por último nos vamos a ir al último de los apartados, al apartado D, y teníamos que hacer la distancia que hay entre el primer nodo, ¿verdad?, y el quinto. Bueno, pues para eso decíamos que teníamos la expresión de 2n más 1, y aquí tendríamos lambda partido por 4. Una vez que tengo esta expresión, otra cosa importante a tener en cuenta es que si yo quiero colocarme en el quinto vientre, ¿verdad?, tengo que tener en cuenta que n va a ser igual a 4, no a 5, a 4, porque el primero de estos vientres se forma cuando n es igual a 0. Por eso viene dada la expresión como 2n más 1. Así que tendríamos que tener en cuenta que va a ser n igual a 4. Una vez que tengo esto claro, lo único que tengo que hacer es sustituir en mi ecuación. Por lo tanto, me quedaría 2 por 4 más 1, ¿verdad? Y aquí, pues, lambda partido por 4. Dicho de otra manera, este valor de x que estoy calculando sería, por lo tanto, 9 lambda partido por 4. Es decir, 9 por, y ahora sí, 0.4 metros, el valor de la longitud de onda, no la distancia que calculamos antes, entre 4, y el resultado que vas a obtener sería de 0.9 metros. Y con esto ya sí que quedaría resuelto nuestro problema. Si te ha gustado, por favor, pues le das al me gusta, y si te suscribes al canal, vamos creciendo poco a poco y me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.